Bien, esta es la tercera clase de Akedat Yitzhak, el texto de Rabbi Yoel bin Nun. Entonces, justo la introducción al Mahamar de Rav Kook resume un poco lo que vimos anteriormente. Dice Rav Kook al Pi Darko, de acuerdo a lo que dice Rav Kook, Matzia Pashanut Meujedet, nos trae una explicación. Meujedet significa de él mismo. Reunida. Sí. Se me perdió. Entonces, Alokaja Pejeshbon Gamet Amabak Neged Pulhan Amolech Aelili, que toma en cuenta, que considera tanto la lucha contra la idolatría, Gamet Odaat Aikronut Shel Derech Hashem la Rabim, y también el hecho de que Dios quiere enseñar cuáles son los principios de su servicio a todos, es decir, los principios de su servicio, Bedomele Firush Rambam, tal y como Rambam trae. Rambam había dicho, lo vimos la semana pasada, de que Akedat Yitzhak marca dónde está la frontera, hasta dónde se puede llegar. Entre el amor y el temor. Exacto, no, a dónde se puede llegar a amar a Dios y a temer a Dios. ¿Cuál es la frontera que no se puede franquear? Bien. Y también lo que significa la forma de llevarlo de lo teórico a lo práctico, de lo potencial a la acción, de acuerdo a lo que Rambam trae. ¿Qué había dicho Rambam? Rambam había dicho que en realidad Akadosh Baruj Hu no necesita de ninguna prueba, de nadie. Akadosh Baruj Hu, si alguna vez prueba a alguien, no es para saber él el resultado, sino que es solamente para aquel que es probado. ¿Por qué? Que sepa que es capaz. Para que sepa que es capaz, y no solamente eso, para que reciba su recompensa, ya que no es igual la recompensa de saber que alguien es capaz de hacer algo a la recompensa de que alguien efectivamente lo haga. Es decir, que alguien tenga el potencial de realizar una proeza, eso es una recompensa. Pero que alguien efectivamente realice esa proeza, eso es otra recompensa que es mayor. Pues la recompensa de la primera es un don. Sí, Él no tiene nada que ver ahí. es un don, bueno, es un don, pero también es porque realmente Tiene que llevarlo a la práctica, es correcto. Está bien, esa es la idea. Bien, entonces, quiere decir que lo que trae el Rav Kook reúne en una sola explicación las tres cosas. Y vamos a leer lo que dice el Rav Kook. Ota ההתמכרות העמוקה של עבודה זרה שרבה האדם מפרה חזות הכל עד שניצחה גם את רחמי הורים ותשים את האכזריות על בנים ובנות למידה קבועת בעבודת המולך. ¿Qué significa esto? Vamos a traducir lo que nos trae Rav Kook. Dice Ota ההתמכרות העמוקה, esa profunda adicción של העבודה זרה, a la עבודה זרה Sheraba Adama Pere, que vio, que sintió esa persona salvaje, Hazot Akol, Ashenitzeja Gamet Rajame Orim, esa profunda adicción que pudo más que la misericordia que puede sentir un padre por sus hijos. Estamos hablando de la boda zarada en la cual un padre no tenía ningún tipo de, como se dice, de impedimento de agarrar a su hijo y tirarlo al fuego. Ahora, ¿por qué hacían eso? El Rav Kook en sí, vamos a tratar de explicarlo para no ahondar aquí y meternos de lleno en el centro de esto. El Rav Kook dice, esa profunda, pero la adicción que tenía la persona a la boda era que estaba arraigada en sus entrañas y tan fuerte era que era mayor que cualquier amor que un padre pueda sentir por su hijo.
Tal sentido de que si le dictaban que había que sacrificar al hijo, él ni lo pensaba. Y lo hacía con amor, con cariño. O sea, era algo totalmente fuerte. ¿Y eso qué significa? Significa amor al Creador, pero en una forma totalmente salvaje, en una forma totalmente nebulosa. Significa de que de verdad, si la gente hacía eso, es porque de verdad tenían amor a lo que estaban haciendo. Pero ese amor era carente de todo tipo de misericordia, de normas sociales, era carente de todo tipo de convivencia. No se puede ver un amor de esa manera. Ahora, sin embargo, en lo más profundo, aunque se manifestara de una forma tan nebulosa, tan salvaje, pues no dejaba de ser algo que marcaba cómo el hombre en sus entrañas tenía amor a un creador. Y es verdad, el hombre, a pesar de lo que hacía, tenía amor al creador. Abodá Zará al creador o al molej o al que fuera. Pero si la persona era capaz de hacerlo, lo hacía, pero si bien era algo salvaje, si bien era algo que rompía todas las leyes sociales, porque un padre no dudaba en matar a su hijo, pues a pesar de todo eso, marcaba el arraigo profundo que la persona tenía, si bien de una forma desordenada dentro del mismo. ¿Verdad? Y hay mucha similitud con lo que debía pensar Abraham Avinu. Contra eso es que Abraham luchó. Luchaba. Ahora, ¿qué trae la Akedah al mundo? Que uno puede sentir ese mismo apego y arraigo a Kadosh Baruj Hu, no a Molech, a Kadosh Baruj Hu, pero dentro de un límite donde se respeta al ser humano, donde hay convivencia social, donde hay normas sociales, donde hay amor de un padre por su hijo, que impide que esto pueda llegar, que impide que alguien sea capaz de matar a otro en el límite. Y de esa forma es un legado que se deja al mundo, tal y como lo dijo Rambam, tal como lo dijo Rambam también. Es un legado que se deja al mundo para marcar que dentro del judaísmo el episodio de la Akedat Yitzhak marca una innovación en la forma como la persona debe comportarse y cuáles son los límites que esa persona tiene que llegar. ¿Sí? ¿Ya no? Digo que lo de Abraham, estaba dispuesto a matar a su hijo por amor a Dios. ¿Era Abodá Zará? Sí, claro, era justo luchar contra lo que, era justo hacer contra lo que Abraham luchó toda su vida. Abraham luchó toda su vida sobre ese tipo de Abodá Zará. Y él hablaba y decía, no se pueden hacer sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque hay un Dios único monoteísta que no lo quiere. Pero él lo iba a hacer. Sí, él lo iba a hacer, es verdad. Él lo iba a hacer porque por eso de ahí es donde sale que la prueba es una prueba hacia Abraham, no tanto hacia Isaac. O sea, la pregunta que todo el mundo hace, ¿por qué se dice que la prueba es con Abraham y no con Isaac? Porque con Isaac está dentro de ese concepto de Geburá, que no importa si hay que morir por Dios. De todo modo, yo no soy el que está ejecutando. ¿Geburá o Kibbutz Abahem? No, Geburá, no es Kibbutz Abahem, es Geburá, significa el sentido de sacrificio que tiene el pueblo de Israel cuando Mesirut Nefesh, que tiene desprendimiento total cuando tiene que dejarse matar. Eso es Isaac. Pero dejarse matar por alguna... Sí, ahora Abraham, lo que me estás diciendo, que Abraham, a pesar de haber hecho toda su vida, luchado toda su vida contra eso, ahora en este momento, Dios mismo, a quien él ofreció su vida, divulgando el mensaje divino, justamente al contrario, pues Dios mismo le dice que lo hiciera. Entonces dice, bueno, yo toda mi vida luché contra esto, pero si es Akadosh Baruj Hu quien me lo dice, lo tengo que hacer. Y hasta ahí llega la fe de una persona en algo. Sí, lo que se desprende de la Akedat Yitzhak es el valor de la vida. Cómo debe prevalecer siempre la vida.
¿Por qué en la Torá vienen relatados los 4 tipos de muerte que hacía el Sanedrín? Sí. No, o sea, yo no quise decir que es el valor de la vida. Yo lo que quise decir, los 4 tipos de muerte de Sanedrín son penas debido a acciones que cada persona hizo, y la Torá admite la pena de muerte. La Torá admite la pena de muerte. Para dar un ejemplo. ¿La Torá misma o los Rabbanim? No, la Torá. La Torá trae la pena de muerte. Justamente la Gemara cercena mucho esa pena de muerte. La pasa por miles. La pasa por miles de sedazos hasta llegar a una ejecución. Pero la Torá, como Torá Shebictav, aparece muchas veces la pena de muerte. Claro. Ahora, una cosa es la pena de muerte dictada por un tribunal y otra cosa es por algo que un tribunal pensó y dictó, y otra cosa es la pena de muerte en base a una creencia, en base a una fe. Es decir, pensando de que yo como padre pues debo de tener la suficiente crueldad, azarut, esa es la palabra que emplea Rav Kook, la suficiente crueldad como para dejar mi sentimiento de padre, y porque un sacerdote me haya dicho de que para satisfacer ciertas necesidades que yo tengo es necesario que yo mate a mi hijo y que yo no lo dude en hacerlo. Bueno, esa crueldad hacia la pena de muerte que yo mismo ejecuto y sentencio a mi hijo, eso es lo que justamente es Avodat Zará. Se convierte en un servicio profano. Avodat Zará, un servicio profano. No tiene nada que ver con nosotros. En ningún momento la Torá nos va a pedir que sacrifiquemos a nuestros hijos, que hagamos un sacrificio humano. En ningún momento. Una cosa es un sacrificio humano y otra cosa es una ejecución. ¿Verdad, Samuel? Una ejecución ya es distinta a lo que es un sacrificio humano. Una ejecución no es un sacrificio humano. Una ejecución es algo que un tribunal sentencia en vista del comportamiento de tal o tal persona. Y que ese tribunal, estudiando el caso y con testigos y con atraá y con todo lo que uno sabe que tiene que pasar, entonces sentencia por fin de que esa persona va a ser ejecutada. Eso es muy distinto a que un padre o un sacerdote agarra a un niño que no hizo nada, que es totalmente inocente, que solamente el único pecado que tuvo es nacer en esa sociedad podrida, en la cual el padre está podrido, pero mentalmente podrido, en el sentido de que no le da ningún valor a lo que tiene que ser las bases sociales. Entonces, dentro de ese concepto es que la Torá prohíbe eso. Ahora, Abraham Avinu, como dijiste, estuvo a punto de hacerlo. Sí, lo aceptó, y esa es la gran prueba de Abraham. Más que desprenderse de Isaac, es desprenderse de todos sus principios. Es desprenderse de toda su vida. Si yo toda mi vida he dicho, tengo que hacer esto, y ustedes tienen que cambiar, y toda mi vida la he dedicado para que la gente cambie y la gente haga o deje de hacer tal cosa, y vengo yo y me levanto y hago la cosa con la cual yo luché toda mi vida, eso significa perder mi vida. Quizás Abraham Perder mi vida del todo. Pero en ningún momento Ya. le dijo a Dios, esto es Avodat Zará, esto no lo puedo hacer. No discutió. No discutió para No, nada. no discutió. Abraham discutió con Dios para todos, menos para su hijo. Yo creo que Abraham, Discutió con Dios para Sedom y Amorá. Sí. Defendió a Sedom y Amorá hasta el final. Pero Abraham tuvo estuvo la suficiente fuerza como para callarse, para defender a su hijo, para discutir por su hijo, para abogar por su hijo. eso es lo que te voy a decir. Dime. Abraham, me parece, Ética, la palabra es la suficiente ética. Dado su relación de proximidad con Dios, Abraham tuvo la suficiente ética como para frenarse, para decir que no quería seguir con esto de su hijo. Dime. Abraham, yo creo que Abraham supo que no iba a llegar a matar a su hijo. Adá Cuarú, hay quien opina eso.
Yo ahora te voy a decir por qué. Pero significa que no hay prueba, entonces. No, que no hay prueba. Ok. ¿Por qué? Porque si Dios mismo le dio al hijo, lo va a mandar a matar. Ok, entonces espérate que empecemos con la segunda parte. Y ahí tú te vas a dar cuenta que sí es posible. ¿Si es posible? Sí, lo vamos a ver ahora. Según dice que Dios no lo mandó a sacrificar, sino a quemarle, que no Bueno, fuera ni la Rashi ceniza. trae, lo mandó a Elevarle. subir, elevarle, elevarlo, no sé. Entonces, ¿para qué el cuchillo? Ya vamos. Para elevar. Ahora vamos a llegar a tu pregunta exactamente. Ajá. ¿Algo más? Y la otra ¿Qué es... es lo que no te convence? Abraham no convence. Bueno, vamos a llegar a la otra versión de la Áqueda. Vamos a llegar a la siguiente versión de la Áqueda. Bien, entonces concluye Rav Kook. No vamos a analizar todo en palabra por palabra, no. Vamos a dar la idea general. La Áqueda es un legado al mundo. ¿Para qué? Para que al margen de lo que significa la forma como la persona, la dedicación, Límite a las pasiones. la dedicación y la devoción, esto es lo que es la Áqueda. Vamos a dar una frase de Rav Kook para terminar. La Áqueda es un legado al mundo para que, a pesar de que la persona deba de tener esa dedicación y esa devoción a Dios, sepa cuáles son los límites dentro de bases sociales, familiares, dentro de amor de la familia, dentro de sentimientos de Rahamim, es decir, de misericordia, que tiene que tener un padre con su hijo, con su hija, y en ningún momento, pues se le ocurra llegar al extremo de poder sacrificarlo. Es decir, la Áqueda es una elevación al mundo que también se puede servir a Dios. Esta es la frase que tenemos que decir. Que también se puede servir a Dios con la misma intensidad como la gente que hizo idolatría servía al Baal sacrificando a su hijo. Se puede hacer la misma intensidad en el servicio divino, pero respetando la vida. La vida no está en juego. Está poniendo un límite. La vida no está en juego. Abraham demostró tener la misma fuerza que cualquiera de estos que mataron a su hijo. De hecho, empezó a degollarle. Pero Dios paró y Abraham paró, y esto fue la vida que bajó del Morilla. Nosotros en el judaísmo no nos basamos en la muerte, nos basamos en la vida. En la vida. Tenemos que ver la vida, ¿verdad? No en la muerte. La Torah es vida. Es Hayim Hila Mahazekimba, es un árbol de vida. Entonces, Ubahartaba Hayim, y busca, elige la vida. Bien, no vamos a darle mucha vuelta, es, digamos, la parte filosófica de todo esto. Vamos ahora de verdad a la segunda parte. Y la segunda parte es la que empieza Ulam Rashbam. Aquí es la siguiente hoja. La hoja siguiente. Ulam Rashbam. ¿Lo tienen? Sí. Bien. Ulay Rashbam Harag Mikol Pirushim Mekubalim. Ulay Mitoch Itnagdut la idelatzia shel Áqueda. Dice, Rashbam se opuso, borró, se separó, se desentendió de todos los Pirushim Mekubalim, de todas las explicaciones que fueron aceptadas hasta ahora, por todos. Mira que ya vimos explicaciones de la Áqueda, vimos de Rambam, de Rashi, vimos de Rav Kook, vimos explicaciones de todo. Ahora, lo que vamos a ver ahora, nada tiene que ver con las explicaciones clásicas de la Áqueda. Mitoch itnagdut, porque puede ser porque haya sido por querer oponerse la idealización de la Áqueda, a la idealización de la Áqueda. ¿Qué significa idealización de la Áqueda? La idea de... A ver el acto de la Áqueda como un acto sublime, un acto que tiene que marcar el judaísmo. De hecho, así lo es. Akedat Yitzhak es un acto que marca el judaísmo. Y no debiera ser eso. ¿Por qué no? Sí debería ser,
Porque, Primero porque Dios mandó a matar a Isaac. Y segundo porque Abraham quiere matar al hijo. No debía ser. pero a última hora al final fue feliz. Bueno, Y ahí se ve, porque si pensamos que fue una prueba de verdad, bueno, fue una prueba que Dios hizo, de la cual Abraham salió airoso, y se ve cuán profundo puede ser el amor de un padre por su hijo y del amor de un ser por Dios, hasta tal punto que Dios mismo paró. A mí me parece, visto desde el punto de vista tradicional, me parece un bonito marco para que nosotros nos basemos en pedir a Dios todo lo que pedimos basado en la aquedá. Me parece que está muy bien, porque estamos pidiendo a Dios, mira, acuérdate de quiénes somos, acuérdate de que nuestro padre estuvo a punto de matar a su hijo, y por eso tienes que perdonarnos el día de Rosh Hashanah, tienes que juzgarnos bien. A mí me parece algo, si bien Rashbam va en contra de esa idealización de ese acto. Y vamos a ver cómo él define eso. Sara sabía que No sé. iba a matar. La verdad que no se sabe. No se sabe. No sé. Porque Hay si mucho no, ya medrash. lo para. Bueno, hay mucho medrashim sobre eso. Hay mucho medrashim. Vamos, Sara en verdad no entró en juego. Sara no entró en juego. Bien. דווקא בדורות בהם התרחשו הרדיפות נגד היהודים ונגד היהדות, כאשר נטו הפייטנים לפרש את העקדה כאילו התבצעה בפועל חלילה. Fíjate lo que trae aquí, dice, uno puede darse cuenta de que cuando se escribieron tantos versos, por ejemplo, tantas canciones, Echar Razón, que cuentan sobre ese acto del padre que va a matar a su hijo, y que justamente los paitanim, los que escribieron esto, lo escribieron de una forma como si realmente pasó, como si realmente ya pasó. Dice, ahí se desató una ola de antisemitismo dentro del pueblo, contra el pueblo de Israel. ¿Cuál era el antisemitismo realmente? Se hablaba de que Israel, en Pascua, el pueblo de Israel mataba a un niño en Pascua, en las Pascuas, en Pesach, y por ahí eso eran pogrom y pogrom. Es una cosa que trae al margen, pero tampoco es algo que es así. Rashbam tole et ha'akedah be'onesh al chet, vegan magdir et ha'chet ve'et higayon ha'onesh. Fíjese bien lo que dice aquí, y esta es la frase clave. La frase clave para entender esto es, Rashbam define la Akedah como un castigo por un pecado. Un castigo de Dios a Abraham por un pecado cometido por Abraham. Totalmente nuevo, totalmente innovador. Nunca jamás se habló de esto. Nunca jamás se habló de esto. Pero, Es la primera vez vamos a ver. que se habla aquí de castigo. Rambam, sí, porque por eso el título dice Aonesh o Nisayon. Así se intitula Aquí empezamos con se intitula el artículo. ¿Es Aonesh o es Nisayon? ¿Es castigo o es prueba? Dice Rashbam, recordemos quién fue el nieto de Rashi. Rashbam trae en uno de sus escritos, dice que él discutió mucho con su abuelo sobre la forma de entender la Torah, y que Rashi, su abuelo, le dijo que si tuviera tiempo él reescribiría de nuevo un perush sobre la Torah, sobre el Humash. Rashbam toma al dedillo, pero totalmente el peshat. El peshat significa el significado literal del texto. No se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. Es mucho más conservador que Rashi. Bien, entonces dice, Rashbam define la Akedah como un castigo sobre un pecado específico. Vegan magdir et ha'chet, y explica, define el het, ve'et higayon ha'onesh, y la lógica del castigo que se desprende de ese het, de ese pecado. ¿Preguntas aquí? Aquí es donde tienen que venir las preguntas. Y no dice del pecado que hizo. Ahora bien, Ahora, él define. Ahora, Bien, vamos a esperar. ¿Y la lógica? ¿hay alguna pregunta? No. Bien. Sigue, vamos a ver qué dice. Benikud la pirushim ajerim,
en contra de los demás Perushim, en contra de las demás opiniones, Kosher Rashbam et Perashat HaAkedah, va Perashiyot Shelefanea, Umebaer Ete Betapetijá. Dice, en contra de las otras opiniones, Rashbam relaciona la Perashá de la Akedah, lo que vamos a ver ahora, con las Perashot anteriores, con los capítulos anteriores a la Akedah. Ninguno hace eso. Ninguno de los que explicaron antes la Akedah relacionaron esto con los capítulos anteriores. Sin embargo, Rashbam sí lo relaciona. Umebaer Hetebe Petijá, y explica de una forma clara la Petijá, la introducción a la Akedah. ¿Cuál es la introducción a la Akedah? ¿Cómo empieza la perashá de la Akedah? Vahía Hara Tebarim Haele. Y fue después de estas cosas. Si esa perashá empieza con y fue después de estas cosas, y no lo relaciona con lo otro, significa que lo que viene ahora está forzosamente relacionado con lo que pasó antes, con lo anterior. Claro. Entonces Rashbam dice, ojo, la perashá de la Akedah comienza por ahí. Vahía Hara Tebarim Haele. Entonces, Befirushim Ajerim Nikret Perashat HaAkedah Betoch Asma Beli Kol Itiachzut Lema Shekidem La. En las otras explicaciones que vimos antes, se considera la perashá de la Akedah Betoch Asma, de forma absoluta cuál es lo que trae esa perashá, y no se le da ninguna importancia a la relación que hay con lo que viene antes, con lo que viene antes. Gama Rambam, mismo Maimónides, Vegam Ramban y mismo Nachmanides, Vegam Rav Kook y también Rav Kook y Rashi, Kulam Mitalemim Meakesher Ameforash Le Parashiyot HaKodemet. Todos, absolutamente todos, Mitalemim, borran, niegan que esta perashá tenga algo que ver con lo que vino antes, con lo anterior. No toman en consideración para nada lo que viene antes. Ve'eluhem divrei Rashbam a la Akedah. Y esto es lo que dice Rashbam. Ahora vamos a leer exactamente lo que dice Rashbam. Y después de lo que dice Rashbam, nos vamos a poner en el estudio profundo de la idea de Rashbam. Y ese estudio profundo es la labor que hizo el autor de este artículo. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, ¿qué dice Rashbam? Vamos a ver lo que dice Rashbam. Vahía Hara Tebarim Haele. Así empieza la perashá de la Akedah. Kol makom sheneemar Hara Tebarim Haele mejubar a la perashá shelemala. Todos los sitios que comienzan con Vahía Hara Tebarim Haele se relacionan con el capítulo que le precede. Hara Tebarim Haele, después, ahora trae ejemplos donde se pone Hara Tebarim Haele. Hara Tebarim Haele, ahí es la Bab, sí, pero no importa, es lo mismo. Hara Tebarim Haele, Sheharag Abraham et Melahim, cuando Abraham fue a la guerra contra los 4 reyes, que Dorlaomer, ¿se acuerdan? Cuando hizo la guerra. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, justo después que empieza con Hara Tebarim Haele, amarlo a Kadosh Baruj Hu, al tirar Abraham Minaumot. Abraham, no tenga miedo de las naciones. ¿Qué significa? Si justo cuando Abraham viene a hacer la guerra, y viene el pasuk que dice Hara Tebarim Haele, y Dios le dice a Abraham, no tenga miedo, significa no tenga miedo por lo que hiciste. Quiere decir que Hara Tebarim Haele, esa expresión relaciona las dos perashiyot. ¿Está bien? ¿Está claro hasta aquí? Tiene la protección divina, vamos a decir así. Por eso, ¿pero por qué? Porque se relaciona con la guerra que hizo Abraham. Entonces, Abraham podría estar temeroso de haber hecho la guerra con grandes reyes. Entonces Dios viene a reconfortarle y a decirle, mira, no tengas miedo, hiciste bien. Quiere decir que la expresión, aquí demuestra Rashbam que la expresión Hara Tebarim Haele relaciona las dos perashiyot que están de lado y de lado. ¿Está claro eso? Moisés, ¿está claro? ¿Sí? Bueno, ahora viene otro ejemplo. Vahía Hara Tebarim Haele Shenolat Yitzhak, es cuando nació Yitzhak. Después de que nació Yitzhak, también aparece la expresión Vahía Hara Tebarim Haele. Vayugal de Abraham Lemor, y ahí se le dice a Abraham, Ubtuel Yulad de Ribka, y ya nació que Betuel tuvo a Ribka.
O sea, después que nació Isaac, se anuncia a Abraham que Betuel tuvo a Rivka. O sea, se relacionan las dos Berashiyot. ¿Está claro? Se relaciona, ¿por qué? Porque puesto que Isaac se va a casar con Rivka, entonces, vaya Jarat de Barimaele, después de que nació Isaac, se le dice a Abraham que nació Rivka. Por tanto, vaya Jarat de Barimaele relaciona las dos Berashiyot. ¿Está claro? Afkan y también a Jarat de Barimaele. Entonces, hoy, en esta perashá, la que estamos viendo ahora, ¿cómo empieza? Vaya Jarat de Barimaele después de estas cosas. ¿Qué pasó antes de la Akedat Isaac? Dice Afkan, a Jarat de Barim Shekarat Abraham Berit le Abimelech, que Abraham hizo un pacto con Abimelech, la perashá que leemos en Rosh Hashanah. El primer día de Rosh Hashanah leemos el pacto de Abraham con Abimelech y el nacimiento de Isaac. El segundo día de Rosh Hashanah, que está pegado a lo que dijimos el primer día, leemos la Akedat Isaac. Entonces, si leemos Vaya Jarat de Barimael en la Akedat Isaac, tenemos que ver qué viene antes. Pues viene un pacto que Abraham hizo con Abimelech. Entonces, ¿cuál fue el pacto? Jarat de Barim Shekarat Abraham Berit la Abimelech, Lo Ulninu Ulnechdo Shel Abraham. ¿Para qué lo hizo él y comprometió a quién, Abraham? También a la descendencia, al hijo y al nieto. Abraham comprometió, hizo el pacto y comprometió a Isaac y comprometió a los hijos de Isaac. Venatán lo Sheva Kebasot Azon, y le dio 7 cabezas de ganado. El pacto. Vejará Posh el Akadosh Baruj Hu al Zot, y Akadosh Baruj Hu se disgustó con Abraham por eso. Akadosh Baruj Hu se disgustó con Abraham por el pacto que hizo. Shearer es Pelishtim Miklal Gebul Israel, porque la tierra de los Pelishtim es una tierra que es Gebul, que es frontera con Israel. De Akadosh Baruj Hu si va aleem lo tejaye con Neshama. Y Akadosh Baruj Hu dijo sobre ellos, lo tejaye con Neshama, no dejes vivo a nadie. Y ya se lo había dicho, lo tejaye con Neshama. Entonces, si Akadosh Baruj Hu está diciendo que lo tejaye con Neshama para todo lo que está cerca de Israel, incluida la tierra de Pelishtim, ¿cómo Abraham compromete a 3 generaciones, él, su hijo y su nieto, para que hacer un pacto justamente con los Pelishtim? Entonces Akadosh Baruj Hu se disgustó con Abraham. Vegan Yoshua Matilim Alare Hamisha Sarne Pelishtim Goral. También Yoshua se ven los siete príncipes de los filisteos. La gente, vea Elohim Nisaet Abraham. Por eso está escrito vea Elohim Nisaet Abraham. Fíjate cómo lo traduce Rashbam. Nisa. Dice Rashbam, que la Terobechiaro significa le puso en zar, le castigó y le ¿cómo le puso en zar? ¿Cómo se puede decir? ¿Ah? Y lo afligió, ¿de acuerdo? Le castigó, ¿qué significa Nisa? De acuerdo a Rashbam, no es que probó, como siempre hemos traducido. Siempre hemos probado de Elohim Nisa de Abraham, como probamos, le probó. Es una prueba, no. Nisa, de acuerdo a Rashbam, significa le castigó y le afligió. Sí, a Nisa la Bareleja, ahí trae un pasuk de Job que tiene el mismo significado, que significa afligir, y también vean Nasotam et Hashem en Shemot. Cuando salieron de Egipto, en la parashá de Shalach creo que es, que a Moshe Rabbeinu reprocha a Israel, ¿por qué? Nasotam et Hashem, porque afligieron a Dios. Afligir. Y hay otra, por ejemplo, Masaum Rivá. ¿Qué es Masaum Rivá? Cuando hablamos de Masaum Rivá, el lugar ese llamado Masaum Rivá, es lugar de aflicción y de pelea. Quiere decir que Nisayón también tiene el significado de afligir. Ojo, por eso es que siempre hemos dicho, es imposible estudiar un texto de una traducción. Es imposible estudiar un texto de la Torá a partir de la traducción. Porque
si uno traduce al castellano, no hay manera de que un traductor traduzca esto como que Dios afligió a Abraham. No hay manera. No hay manera. Sin embargo, en hebreo, la palabra nisá significa afligir, castigar y también significa probar. Ahora, Porque dice aquí el Señor. ya va, un segundito. Nisá significa afligir y probar. Por lo tanto, en lenguaje, en el hebreo, uno puede irse de un lado o irse de otro. Todos se fueron hacia la explicación, la traducción de probar, pero Rashbam se fue hacia la otra. Y ahora Rashbam va a justificar por qué él se va por ahí. ¿Sí? Ya le. Dile. Ajá. La palabra nisayón es prueba. ¿Qué es lo que pasa con aflicción? Si yo te pruebo muchas veces, yo te aflijo. Ahí sí te aflijo. Ya va. Yo no estoy hablando de la palabra nisayón. Estoy hablando de Adonai Nisá et Abraham. No, eso no es nisayón. Probó. No, puede ser afligido también. ¿Por qué? Porque es Masá Umribá. Masá Umribá es aflicción y prueba. Pero la Y palabra nisá no es nisayón. Pero Si estuviera escrito veas Adonai Asa Nisayón le Abraham, Claro. también podríamos irnos por el otro lado, pero sería más difícil. Pero la palabra no es nisayón, la palabra que está escrita es nisá. Y nisá viene de Masá Umribá también. ¿Qué es Aquí, masá? Masá significa aflicción también. ¿A dónde? Acá, aflicción, cuando el pueblo se le nació de Tashem, cuando ustedes, acaso le nació de Tashem tampoco significa prueba, eso es aflicción seguro, esa es la traducción seguro. Y en Iyó te trae otro pasú que es seguro. Buscan un milón la palabra nisá. Búscala, pero si quieres traerlo, pero ahorita no, vamos a seguir. No, pues, no. Seguimos. Entonces, ve Elohim Nisá et Abraham. Seguimos. Que Nataró Betziaro significa le afligió. Y trae varios pesukim, el Rashbam trae varios pesukim que apoyan esta traducción. Entonces, ahora, Kelomar, mira lo que dice Rashbam. Mira lo bonito que lo dice Rashbam. ¿Tú no tienes hoja? Sí, acá. Kelomar, como diciendo, Nidgaita beben shenetatiha, lichrot berit benehem uben benehem, veata lech ve'aleu leola, ve'ir'e ma ho'ila keritut berit sheshcha. Fíjate lo que, como si Dios le dijera a Abraham, Nidgaita, te enorgulleciste con el hijo que yo te di, para a partir de ahí poder hacer un pacto entre tus hijos y sus hijos. Ahora que te enorgulleciste con ese hijo que te di, toma, llévatelo y ofrécele un sacrificio. Y ya veremos qué va a pasar con el pacto ese que hiciste. Aquí ya usa la palabra sacrificio. No, aleu shale ola, es decir, elévalo en sacrificio. Vamos a traducir y veremos qué es lo que queda de ese pacto que tú hiciste. Como diciendo, ¿quién te dio permiso a ti de hacer un pacto con tu descendencia? ¿Por qué? Te basaste en el hecho que yo te di descendencia. Entonces te enorgulleciste con eso que yo te di una descendencia, hasta tal punto que te atreviste a hacer un pacto de tu hijo, de tu nieto, con el hijo y el nieto del otro, de los filistín. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a cortar esto de raíz. Ve y sacrifica a tu hijo y vamos a ver qué va a pasar con el pacto que tú hiciste. Y ahí se ve efectivamente que es un castigo. Visto de esa manera, efectivamente es un castigo. No es un castigo porque no se llevó a cabo. Bien, Anteproyecto de castigo. bueno, está bien, pero es decir, no está probándose. Ahora vamos a ver, esto viene así, vamos a ver. En verdad, lo que dice Rashbam, como lo ve de este lado, pues tiene su base. Ahora, esa base se la vamos a cortar ya. Y después vamos a llegarnos otra vez a él. Pero la base se la vamos a quitar de una vez. A Rashbam. Ok. Dejen masati a Jarejen Midrash Shemuel. Y así encontré, estamos citando a Rashbam todavía. Así encontré en el Midrash de Shemuel. Vaí Aarón Hashem Bisde Pelishtim Shiv'a Chodashim. El Aarón de Dios, o sea, el Mishkan, se quedó en los campos de los filisteos 7 meses. Ketiv, el Sheba Kisot Tikach Miyadi. Y está escrito 7 cabezas de ganado tomaste de mi mano. Amarlo a Kadosh Baruj Hu. Atanatata lo Sheba Kebasot.
Hayeja, Shebanav Osim Sheba Milhamot Baneja Venotzejimota. Tú les diste a ellos 7 cabezas de ganado. Por ese acto y por tu vida, tienes que saber que tus hijos van a hacer 7 guerras contra ellos y van a perder todas. Y luego, Dabar Ajer. Y hay otra cosa más. Shearon Mahazir Bisde Felishtim Shivach Hodashim. Y todavía por esas 7 cabezas de ganado que dio Abraham, que hizo Abraham con este Filistín, el arca estuvo en los campos de los Filistín 7 meses. Tomada. 7, 7, 7. Eso es lo que Rashbam escribe. Hasta ahí lo que Rashbam escribe. Como todo está simétrico. Muy bien explicado todas las constelaciones y todas las cosas. Bueno, pues espérate, Una cosa, ahora va a ver lo que viene. Esa parte, por eso digo, esa parte está súper fabulosa. Fíjate toda la simetría que hay. Sí, Y los Filistín te quitó. Si le gusta la simetría, todo lo que viene a partir de ahora es pura simetría. Pero ya no es de Rashbam. También, ¿no? Sí, Ahora ya es el que escribió este artículo. ¿Ok? Claro, son las pruebas. Estos son pruebas que avalan una hipótesis quizá un poco arriesgada, no, y que están en la Torá, que te lo un dicen. poco aventurada. Una hipótesis que es aventurada, que es arriesgada. Decir que Akadosh Baruj Hu castigó a Abraham. ¿Qué es lo que es esto? Siempre hemos visto este acto de la Akedah como un acto sublime de sometimiento y de fe, en el cual pues sale victorioso a la vida. Lo importante de aquí es que de la vida salió victorioso. Nunca hemos visto un acto de la Akedah como un acto de castigo. Algo ya. Pero sin embargo Rashbam lo trae. ¿Qué invocaba Rashbam allá? Espérate, no sé. Esa pregunta no es. Es no, que tiene las dos interpretaciones porque es un castigo de Akadosh Baruj Hu, que él sí sabe el límite dónde va a llegar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Porque ella le tiene todo preestablecido. Vamos a ver. Bien, seguimos. Seguimos. Entonces, ahora vamos a la idea. Seguimos. Hay preguntas aquí. Este es el momento de las preguntas. Este es el pregunto. Nadie se pregunta hoy. No está Shalom, no está su falta. Shalom no está tu falta. ¿Qué le pasó? La señora pues no está muy bien. No es la falta de Shalom, ¿tú ves? No hace falta Shalom aquí. Bien. Entonces, Zeu Perush Marjik Lechat Bejarif. Esto es un Perush muy aventurado y muy picante, muy fuerte. Un Perush que está envenenado, pues. Esa es la palabra como podríamos traducir esto. Esto es un Perush, una explicación envenenada. Hanir'e Soter Ba'alel Lesofa Perashá. Y aparentemente este es un Perush que contradice cómo termina la Perashá. Pues aparentemente sí hay contradicción cómo termina la Perashá. Que Ataya Dati quiere lo y mata. Porque la Perashá le dice al final, ahora sé que eres temeroso de Dios. Y Ma'akedah Iones, si la Akedah es un castigo, es lo de Amimena Yerat Elohim Shel Abraham. ¿Cómo uno puede saber a partir de un castigo que tiene Yerat Elohim, que tiene temor de Dios? No puede ser. Si la Akedah fuera un castigo. Psuke Sofa Akedah, los pesukim que están escritos al final de la Akedah, Mityashevim en Da'at Roba Mefarshim, coinciden con lo que dijeron la mayoría de los comentaristas, Aroim Ban Isayon, que ven en ella una prueba. Veshitat Rashbam, y entonces se vería que la tesis de Rashbam, Nir'et Kimat, pues se ve un poco débil. Mi pene se tirazó, basado, ¿por qué se debilita? ¿Por qué se cae la tesis de Rashbam? Por la contradicción que hay, que al final de la Perashá, La premiación que hay. la final de la Perashá, Dios le dice, Abraham, ahora sé que eres temeroso de Dios. Por lo tanto, aquí hay algo que no cuadra. Porque si de verdad fuera un castigo, pues no debería terminar con un premio. Premio, totalmente. Entonces, por eso es que en un principio
Eso de que termina con un premio, pues refuerza la tesis de la mayoría de los que dijeron que la Áqueda no es, por supuesto, es solamente una prueba. Es una prueba, como siempre hemos sabido. ¿Está claro? ¿Está claro, Salomón? Fíjate que ahora va en contra. Ahora rebaten lo que, porque el final, como te habla que el final es un premio que le dan, si no puede ser un castigo entonces. Ahora se rebate la idea de Rashbam. Ahora vamos a ver cómo salimos de esto. Abal Mitzacheni, pero por otro lado, quería la lectura Makbila Umduyeket Shel Perashat Abimelech Uferashat Akedah Masvia al Kesher Haduk Shel Pistea Ketubim Ben Shetea Parshiyot. Pero si nosotros vemos y hacemos una lectura detallada, una lectura profunda, y de los dos textos, que leamos el texto de la Perashá de Abimelech y que leamos el texto de la Akedah, si hacemos una lectura detallada, nos vamos a dar cuenta sobre un lazo fino, Shel Pistea Ketubim, que existe entre ambos escritos. Akesher ha'echrachi ben Perashat Abimelech ve Abraham ad ha'shevuah ve ha'berit im Abimelech. Entonces, el lazo manifiesto, la relación, sí, ¿ah? Lazo obligatorio. Sí, manifiesto público, o sea que tú te puedes dar cuenta, manifiesto, ¿entre qué? Entre la Perashá de Abimelech y Abraham, ¿hasta dónde? Hasta la Shevuá, hasta el juramento y el pacto que hizo Abraham con Abimelech. Si uno ve eso, hasta el juramento y el pacto que Abraham hizo con Abimelech, y si uno después ve la Perashá de la Akedah hasta el juramento de Dios a Abraham, entonces nosotros podemos pensar de una forma explícita que existen frases claves, frases totalmente claves que sirven de nexo entre los dos juramentos y las dos formas de temor de Dios. Y si es así, lo que dijimos antes de que el final de la Perashá de la Akedah contradice la tesis de Rashbam, puesto que hay un premio, pero si te das cuenta y analizas la similitud que existe entre los dos textos, aquel donde Abraham hace el pacto con Abimelech y aquel donde Abraham va a matar a sus hijos, si uno ve esos dos textos, trae frases claves similares que de seguro que están relacionadas a las dos perashot. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Es decir, la tesis esa de Rashbam es discutible. Es discutible, ¿por qué? Es discutible porque el final de la perashá no justifica la idea que eso sea un castigo, más bien es una prueba y que Abraham la pasa. Pero la tesis de Rashbam toma valor cuando uno analiza los dos textos y uno ve que existen expresiones que son imposibles que uno no pueda asociar. Pregunta. Entonces, empezamos. Abraham beritó ligrar hashash she'en yirat Elohim sham. Cuando Abraham fue a Gerar, pensaba de que no había temor de Dios en Gerar. Yirat Elohim. Como está escrito, Vayomer Abraham, ki amarti, rak en yirat Elohim bamakom hazeh, veharaguni al devarishti. Cuando Abimelech le dice a Abraham, ¿cómo es posible que hiciste esto conmigo? Que me iba a traer la desgracia a mí y a mi pueblo, porque me dijiste que Sara era tu hermana. Y yo, pensando que era verdad lo que tú me dijiste, estuve a punto de tomarla, y Dios se me apareció en sueño, y Dios me dijo que no la tocara. ¿Cómo es posible que tú hiciste esto conmigo? Le reprocha Abimelech a Abraham. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le da Abraham a Abimelech?
Pues yo la verdad, yo cuando vine aquí, pensé que aquí no había Yirat Elohim, no había temor de Dios aquí. Y entonces, si no hay temor de Dios, ustedes tienen una ley. ¿Cuál es la ley? No toman jamás la mujer casada. ¿Pero qué hacen para tomarla? La vuelven viuda. Matan al marido, ¿qué hacen? La vuelven viuda y se acabó, y es más fácil. Entonces, porque si no hay temor de Dios, entonces la hacen cambiar de estado civil ahí mismo. Si yo vengo y le digo que soy su marido, y si tú te gusta esa mujer, lo que hacen me mata y se acabó. Ya, tú que eras casada, ya eres viuda. Ya. Ya no es la misma. Bien. Entonces no hay temor de Dios. Pero perdón, no hay temor de Dios donde Abimelech. ¿Sí? Pero Abraham sí temía a Dios, ¿verdad? ¿Para qué dijo que era su hermana? Él no confiaba en Dios que lo salvara de eso. Bueno, pregunta. ¿Sí? ¿Qué Es pasó pregunta. con Abraham ahí? Es pregunta. Pero no hay que tentar. Igual pasó cuando fue a Egipto comparado. El episodio de Egipto vino No antes. hay que Es que acá confiar están en el relacionando milagro. esto con la quedad. Es muy importante cuando el hombre ahí, creo que fue yo también, en no confiar en Dios y decir a Jotí. Es una de las pruebas que tuvo Abraham. Es una de las pruebas, son 10. Esa es una de las pruebas. Que justamente él mismo se salvó a Sarai y tuvo que enfrentarse a Paró y a Abimelech. Puede ser que eso está relacionado con el Ones, No. por no confiar en Dios. No, eso no. Ahora, tú tienes razón digamos, en un principio debería de haber habido más fe en Abraham, entonces haber dicho a Abimelech, esta es mi mujer, o a Paró, esta es mi mujer, confiando de que nada le va a pasar, puesto que Dios está con él. Dios le dijo que vaya a esa tierra, supuestamente lo estaba persiguiendo. Pero Dios. bueno, vamos a seguir. porque- Está bien, no se responde. Realmente no se responderá eso. Dale, tú responde. No sé, Samuel, sabe, si quiere decir algo. Yo no sé responder. Yo respondo a eso. Estoy de Realmente acuerdo con lo que dijo el señor Reish, que no hay que tentar. no hay que tentar. Eso es parte de la confianza en Dios, es no tentar, Dice que no meterse en mismo situaciones de los peligro. no pueden confiar en un milagro. Sí, o sea, uno no puede estar pendiente al milagro, está bien, pero... No estamos hablando de ir a Caucahuita, estamos hablando de Abraham. Bueno, ok. Yo sé también lo mismo, ¿no? Voy a ver si veo algo. Está bien, voy a ver si veo algo. Entonces, אבל כשאבימלך דיבר באוזני עבדיו את כל הדברים האלה, נאמר, ויראו אנשים מאוד. Cuando Abimelech contó a su pueblo todo lo que pasó. Abimelech era democrático. Todo lo que pasaba se lo decía al pueblo. Entonces, cuando Abimelech contó a su pueblo lo que pasó, ¿qué está escrito en la Torá? Vayireu anashim meod. Todos tuvieron miedo. Entonces, si todos tuvieron miedo, significa de que sí había Yirat Hashem ahí. ¿Qué dijo Abraham? Abraham dice, emplea la palabra de yirá, de miedo. Entonces, porque dijo, Rak en yirat Elohim makom hazeh. Entonces, pero después cuando la gente supo lo que pasó, dice, Vayireu anashim meod, la gente se asustó. Entonces quiere decir que aquí, ¿para qué trae estos pesukim? ¿Para qué trae estos pesukim? Para decirnos que hay el verbo de temer, está empleado con Abraham y está empleado también con la gente, con el pueblo de Abimelech. Quiere decir que es una comparación que hay entre los dos. Por lo tanto, sí se parece. Seguimos. Gametzel Abraham Yirat Elohim y sí queda. Esto de que vimos en la parashá de Abimelech, donde se hablaba del temor de Dios. Ahora a la parashá de la Akedah. ¿Qué queremos? Comparar el texto de Abimelech con el texto de la Akedah. Ese es nuestro propósito. Entonces, cuando vemos la Akedah, dice, Yirat Elohim y sí Akedah. ¿Qué significa sí Akedah? Es el paroxismo de la Akedah. Yirat Elohim. El temor de Dios marca el paroxismo de la Akedah. El final, lo máximo de la Akedah. ¿Por qué? ¿Cómo se termina la Akedah?
porque ahora sé que eres temeroso de Dios. Vuelvo y repito. ¿Qué quiere traer el estudio de este texto? Se quiere decir así. Yirat Elohim aparece en la discusión de Abraham con Abimelech 2 veces. Y también en la Akedah aparece también. Por lo tanto, los textos pueden relacionarse. Se relacionan. Porque Yirat Elohim, temeroso de Dios, no aparece en todas partes. Aparece aquí. Seguimos. Boletín Gama Bituyim Abbaim. También se repiten las siguientes expresiones. Vayashkem Abimelech Baboker. Vayikra Lechol Abadav. Así está escrito. Se levantó Abimelech por la mañana y llamó a toda su gente. ¿Y cómo está escrito en la Akedah? Vayashkem Abraham Baboker. Vayajaboshef Hamuro. Está escrito también Vayashkem Abraham. Está escrito Vayashkem Abimelech Baboker y está escrito Vayashkem Abraham Baboker. Quiere decir que hay un paralelismo entre las dos. Una similitud. Similitud. Seguimos. Marraíta que asita tatabaras de. Eso es lo que le dice Abimelech a Abraham. ¿Qué le dice Abimelech a Abraham? Marraíta, ¿qué viste para hacer esta cosa? ¿Qué cosa hizo? ¿Qué hizo Abraham? De engañarme diciendo que Sara era tu hermana. Marraíta que asita tatabaras de. ¿Qué viste para haber hecho esta cosa? Y en la perashá de la Akedah, ¿cómo está escrito? Que ya no será cita tatabaras de. Puesto que hiciste esta cosa. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? ¿Lo siguen? Sí. Ya no será cita tatabaras de. Está en la Akedah. Entonces, y en la otra, Marraíta que asita tatabaras de. ¿Qué viste para hacer esta cosa? Por lo tanto, la misma expresión se repite en los dos textos. Seguimos. Vabilech lo carabelea. Vayomer elaba Elohim bajalom. Gama nuji yadati. Ki betom levabeja asitazot. Que en el sueño que tiene Abimelech cuando Sará se quedó con él en el palacio, Dios se aparece a Abimelech de noche y le dice: no vaya a tocar a esa mujer, porque esa mujer pertenece a un naví. Y si la vas a hacer algo, te va a venir esto sobre todo y te va. Entonces, ¿qué pasa? Gama nojilla dati. Entonces Abimelech responde a Dios. Y Abimelech le dice: yo lo hice con toda mi inocencia. ¿Por qué lo hice con toda mi inocencia? Porque realmente yo no sabía que era su mujer. Abimelech responde a Dios. Y Dios le contesta a Abimelech. Dice: Gama nojilla dati ki betom levabeja asitazot. Gama nojilla dati. ¿Ah? Dios le dice a Abimelech. No, Claro, le responde a Abimelech. No, aquí dice, Vayomer elaba Elohim bajalom. A Abimelech. Dios a Abimelech. Pues claro. No. Primero Abimelech le dijo a Dios: lo hice betom levaví porque yo no sabía. Yo lo hice con inocencia porque yo no sabía que Sara era la esposa. Entonces, después que Abimelech le dice eso a Dios, es que Dios le dice a Abimelech: Gama nojilla dati. También yo sé que betom levabeja asitazot, que con un corazón inocente hiciste esto. Claro, por la respuesta de Abraham, que era su hermano, él no tenía. Sí, pero Abimelech habló con Dios y le dijo: yo lo hice de forma inocente. Y Dios le confirma, dice: yo sé que lo hiciste de forma inocente. Entonces, entonces Abimelech, Dios le dice eso a Abimelech. Y ahora en la Akedah, el paralelismo con la Akedah, ¿dónde está? Vayikra elav malach Hashem min hashamayim vayomer Abraham, y le dice: Ki ata yadati, porque ahora sé. Ki ata yadati viene en paralelo con Gama nojilla dati. También yo sé. ¿Se dan cuenta que son las mismas expresiones que se repiten en las dos perashiyot? Gam divrei Abimelech el Hashem bajalom al laila, hagoy gam sadik taharot. Abimelech va y le dice a Dios: ¿por qué me va a hacer? ¿Por qué me va a castigar? Yo lo hice sin querer. Y le dijo Abimelech a Dios, le dijo: hagoy gam sadik taharot. ¿Acaso a la nación cualquiera va a castigar y también va a mezclar uno cualquiera con un tzadik? Yo soy tzadik, le dijo Abimelech a Dios. No me pueden matar a mí por eso, porque yo no sabía nada.
Entonces, esa expresión, Gam Hagoy Gam Sadik Ta'arot, ¿qué nos recuerda? Maskirim et Divrei Abraham, nos recuerda las palabras de Abraham, Bifilato a Sedón, cuando hizo Tefilá sobre Sedón, dice, Ahaftis pe Sadik im Rasha. ¿Acaso va a matar a Sadik con el Rasha? Es lo mismo, Abraham y Abimelech repican a Dios de la misma manera. Umosifim a la Akbalot, de Akedat Akbalá, Clarit, Benigodit, Ben Abraham la Abimelech. Y esto sigue de una forma global, comparándose los textos entre Abraham y Abimelech. ¿Sí? ¿Abraham iba a seguir hasta el final? ¿O él a lo mejor se hubiese parado antes ¿De la queda? darle el cuchillazo? ¿De la queda? Sí, hasta el final. Porque dice los Jajamim, eso lo vimos la vez pasada, la clase pasada. ¿Y de dónde se sabe que Abraham siguió hasta el final? Dice, Vayikra elam malach Hashem min hashamayim. Vayomer Abraham, Vayomer Ineni, Vayomer. Entonces, Vayikra elam malach Hashem min hashamayim. En principio le interrumpió, le gritó, malach Hashem, un malach de Dios, fue que le gritó desde los cielos. Vayomer Abraham, Vayomer Ineni. Entonces le dijo Ineni. Entonces, y luego que el mismo pasuk termina diciendo, Kiatayadati Kiyerelo y mata. Ahora sé que tú eres temeroso de Dios. Ahora, si el que le interrumpió al principio fue Malach Hashem, un ángel de Dios, y el que termina el pasuk Que es... no fue el que le dio la orden. Por eso, si el que interrumpió al principio fue un Malach Hashem, un ángel de Dios, y el pasuk termina hablando a Hashem, Yehodó, Asmo, hablando a Kadosh Baruj Hu, cuando dice que ahora me doy cuenta que tú eres temeroso de Dios. Entonces significa que entre el principio del pasuk y el final del pasuk hubo un cambio. Le paró un malaj y terminó hablándole a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué pasó ahí? Los Jajamim dicen que vino un malaj y le paró. Le dijo, ya, párate, Abraham, para. Entonces Abraham dijo, no, sigo. Si a Kadosh Baruj Hu fue quien me dio la orden de hacer la Akedah, que venga él y la pare. Yo no te voy a hacer caso a ti. Lo al de Shalia. A mí él me dio la orden. Por lo tanto, Abraham siguió. ¿Cuánta ganas tenía de matar a su hijo? No, Abraham hizo hasta el final. Abraham siguió y hasta ahí a Kadosh Baruj Hu se le apareció y dijo, párate. Ahora sé que Atayagati quiere lo y mata. ¿Está claro? Si viene y te dice, no lo mate, concha, gracias a Dios. Vino alguien Justamente. Justamente. Vamos a terminar. Vamos a terminar con esto que viene. Aval. Sin embargo, Amagvilá Hazaka Beyoter, la comparación más fuerte, Nimset de Pasuk Ejad, la conseguimos en un pasuk, Etzel Abimelech, con Abimelech, el Mur Shene Pesukim Ba'akedah, contra 2 Pesukim de la Akedah. ¿Dónde está eso? Ba'el Leanu Motzeim Pa'amayim, Veshalosh Shimush Befoal Sheu Nadir Bamikra. Ahí encontramos 3 menciones de un verbo que son inéditas en el Mikra, rarísimo en el Mikra, no se repite más, o sea, imagínense, algo tan inédito, tan raro en el Mikra, en todo el Humash, y si lo encontramos 3 veces entre 2 perashá, significa seguro que las 2 perashá están relacionadas. Entonces, ¿cuál es? Etzel Abimelech, Dios le dijo a Abimelech, yo entiendo que tú lo hiciste con buen corazón y yo te privé a ti de pecar contra mí. Yo te privé, pues. Te frené, te privé. Eso, te evité que tú pecaras contra mí. Eso es lo que Dios le dice a Abimelech. Cuando Abimelech dice, yo no tengo la culpa. Yo te evité. ¿Ah? Sí, pero él no tenía la culpa porque él se explicó con Dios y dijo que era Abraham que le había engañado. Y Abraham
y de Abraham, ¿qué está escrito? Velo hasachta binja yehideja. Y no te privaste a tu único hijo. Significa, no me privaste a mí de darme tu único hijo. ¿Estuviste dispuesto a darme tu único hijo? ¿Estuviste dispuesto a darme tu único hijo? A pesar de que, perdón, no era su único hijo. Y Abraham no. Era el segundo. no, sí está bien, pero justamente cuando se le ordena, No, está hablando de su hijo, de sí, sí, Abraham. pero cuando se le ordena que sacrifica a Isaac, dice, Kahna et binja, et yihideja, asher ahabta et Isaac. Et Isaac. Pero termina la frase. Tú eres también de tu pueblo, ¿sabes? Tú también eres de tu pueblo. ¿Te gusta frenar? No, et Isaac hay que decirlo. Sí, pero quiere decir que Abraham también quería mucho a su hijo Ismael, porque si dijo Isaac, porque los 4 primeras palabras concernían también a Muy bien. Y nadie dice que Abraham adoraba a Ismael. Claro. Quizás más que a Ismael. Seguro. No hay problema. Claro. Yo lo digo en público. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema. Ahora, la orden fue sacrificar a Isaac. Claro. Sin ningún tipo de duda. Bueno. Eso que le dijo de último hijo. Ok, entonces ahora vamos. Velo hasachta et binja yehideja. Y no te privaste a tu hijo único. Entonces, Bejiná yoter medukdeket shel lashon hakatuv megale od kama agbalot hasayeja shetay. Dice, si tú te pones a examinar de una forma todavía más profunda, más medukdeket, más, bueno, tengo la palabra, no me viene, pero de una forma más significativa, más delicada, el resto de los textos, te va a encontrar todavía otras expresiones. ¿Cuáles son? Vaishlach Abimelech melech Gerar, vayikach et Sarah. Vaishlach Abimelech melech Gerar, vayikach et Sarah. Hay dos verbos. Uno es Vaishlach, que se trata de Abimelech. Envió a Abimelech y tomó a Sarah. Y con Abraham, ¿qué está escrito en la Akedah? Vaishlach Abraham et Yado, vayikach et Amaachelet. Vaishlach Abraham et Yado, vayikach. O sea, lo mismo dos verbos uno detrás de otro. Por lo tanto, sí hay. La palabra Vaiká, ¿qué significa entonces? Tomó. Tomar. Quiere decir que Abimelech tomó a Sara. Vayikach, la tomó para que viniera. Vayikach et Amaachelet, tomó el cuchillo. Bueno, la tomó con el brazo. Pues nada, hasta ahí. Bien. Vayabó Elohim el Abimelech bajalom al Laila. Y vino Abimelech, se le presentó, esta es la última expresión que vamos a ver. Abimelech se le presentó en la bajalom al Laila, en el sueño de noche. Vayomerlo, Inneja meta la isha en la caja. Vas a morir por la mujer que tomaste. Ve a Elohim dice a Abraham, Vayomer elab Abraham, Vayomer inneni, Vayomer kahna. Entonces, inneni y kah, inneka la kahta. Inneni, kah, inneja la kahta. Se repite exactamente la misma expresión. Bien, hasta aquí paramos por esta noche.